nos acompañan el señor Grandmaster Santiago Álvarez, representante de la Junta Simbólica Fraternidad número 20. Raúl Alberto Rodríguez de la Rosa, venerable maestro de la Gran Roja Simbólica Fraternidad 88-81. De la respetable logia simbólica y respetadora. El joven Carlos Reyes, como guía de los grupos de Audaz para Asamblea número 1. Al grupo que nos acompaña del Colegio de Bachilleres de Coahuila, junto con su profesora Marisa Rodríguez. Para poder continuar, quisiera pedirles a todos que traigan su celular. Yo sé que ya es un instrumento de uso necesario en ocasiones urgentes. Por favor, pongan el vibrador para evitar, con respeto a los panelistas e incluso a los presentes, a cualquier tipo de interrupción. Bien. Agradecemos también la presencia del profesor Francisco de la Peña Saucedo, que esta noche va a acompañarnos como presentador de los ponentes y moderador. Muy gentil esta presentación así breve. Voy a dar lectura general a los efectos generales del licenciado Luis Fernando Hernández González. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Coahuila. Se ha desempeñado laboralmente en el servicio público en numerosos cargos de responsabilidad de carácter administrativo, tanto en el área dependiendo del Poder Ejecutivo, así como del Poder Legislativo del Estado. Su ejercicio de militancia partidaria lo ha realizado dentro del Comité Directivo Estatal del PRI, como delegado de diversos municipios del Estado, el sector popular de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, coordinador con diversos cargos, el Centro de Estudios Docentes del PRI, en la Fundación Colosio, en donde fue titular de la misma y el CADET, como instructor del mismo instituto. También ha participado en actividades de orden académico del Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, en sus escuelas de Economía y Trabajo Social, en donde ha impartido la materia de problemas sociales y económicos de México, teoría social mexicana y economía política. En la revista Historias del Entretenimiento, editada por el Consejo Editorial de Gobierno del Estado, sus páginas se han agregado participaciones de orden literario como Mi ciudad, mi dulce María y Tú dónde estás, los poetas de ayer, de hoy y de siempre. Entre las participaciones en donde describe sus pasajes y emociones de orden sensitivo poético. Como apasionada de historia, ha participado con las pláticas sobre Carranza y sus amigos, sus enemigos, de Bernardino Menardito, Justicia para la Mujer Mexicana, Independencia, Reforma y Revolución, Los Intelectuales en Independencia, la Reforma y la Revolución, Lecturas para la Juventud de Coahuila, Apuntes para entender el México contemporáneo siglo XXI. De igual forma ha practicado el ejercicio periodístico tanto en la prensa escrita como en la radio, en donde ha colaborado en los espacios editoriales de los periódicos La Guardia, Sol del Norte y distintos semanarios y revistas del Estado, así como en las estaciones radiofónicas, La Grande de Coahuila, SKS, Radio 20 y Radio Rama, XHZCN, estaciones radiofónicas. Síntesis de su opinión y puntos de vista sobre diferentes acontecimientos de orden social, político, económico, histórico y cultural, buscan hacer una aportación reflexiva para la comunidad de sus distintos aspectos. Además, él se ha desempeñado también como editor, ha desarrollado un trabajo intenso en el Consejo Editorial del Gobierno del Estado y participa actualmente en el programa Sensor del Estado de Coahuila. Es articulista, analista y oficial mayor de gobierno. Por su parte, solo recuerdo que Sergio Raceni
que impresiona, porque la verdad, nuestro amigo puede ser que Rosales tiene toda una historia de vida del mundo cultural, de las letras y político del Estado. Ha sido diputado local, director de la Primera Escuela de Coahuila, director de la Escuela de Educación Especial, profesor de Historia y Escuela Superior del Estado, director de Promoción Cívica del Gobierno del Estado y un larguísimo etcétera, que de veras está en el medio de dos personalidades, de los catedrales de la cultura y de la historia. Para mí, en realidad, se trata de un gran honor. Digo, con estas palabras doy la bienvenida a los estudiantes del COAC, o COVACH, al Colegio de Bachilleres de Coahuila. De veras, para nosotros es un gran gusto que jóvenes se interesen por lo que ha pasado en la historia de México, de Coahuila y de Saltillo en esa escala, para poder construir el mundo de ustedes. Aparentemente la historia pudiera ser, dicen algunos, y seguramente lo dicen con mucha razón, la historia suele ser sumamente aburrida, terriblemente fastidiosa, hasta el grado de rechazarla. Sin embargo, cuando abordamos la historia desde unos ojos críticos y podemos entenderla, podemos entender los acontecimientos, lo que sucedió, para entender tantito cómo somos, para entender un poco más por qué tenemos lo que tenemos y lo que nos rodea, entonces la historia deja de ser aburrida para convertirse en un ente vivo. Y a veces a nosotros nos sucede, a todos, que leer las cosas terriblemente aburridas de Venustiano Carranza, o Madero, o Carrera, o Pascual Orozco, suenan así como que campanitas celestiales muy lejos de nosotros y fastidian. Pero cuando la vemos y explicamos a través de esos aconteceres la vida de nuestros padres, nuestras casas, nuestras calles, nuestras escuelas, el propio colegio de bachilleres y por qué existe, y podemos entender también qué sigue, sobre todo eso, qué sigue en la vida de ustedes, entonces la historia se hace muy intensa y se hace muy viva y nos acercamos muchísimo a ella para poder vivir junto con ella este acontecer que hoy nos circunda. Estos actos que hacen los políticos, los gobernantes o los ciudadanos comunes para poder saber a dónde vamos. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante, se llama el Plan de Guadalupe. Una sacudida que el varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, dejó ver en un par de aguas en toda la vida del país. Se ha hablado mucho de la Revolución Mexicana, sobre todo en estos días, y entonces, ¿por qué? Yo voy a ser un poco coloquial, porque me resisto a ser tan formal, y entonces tengo que ser un poco profe. ¿Por qué, digamos, vamos a realizar cada 20 de noviembre una fiesta? Es un festejo, dicen algunos. Y otros dicen, no, no es un festejo, murieron más de 1 millón de mexicanos. ¿Cómo vamos a festejar que murieron más de 1 millón de mexicanos? No puede ser un festejo. Sin embargo, otros dicen, en contraposición de esto, la Revolución Mexicana no es un festejo, es una conmemoración. Cada 20 de noviembre se trae a la memoria lo que aconteció hace 103 años. Bueno, ¿y eso para qué? ¿De qué nos sirve? De eso lo van a hablar nuestros ponentes. Precisamente a la Revolución Mexicana, algunos le llaman revuelta, otros le llaman rebelión, otros más le llaman insurrección y los más le llaman revolución. ¿Pero en qué consiste esa diferencia? ¿Será lo mismo una revuelta que una rebelión que una revolución? Seguramente los ponentes nos lo van a aclarar. Hubo mucha
justicia por ese homicidio, que ha sido, ya lo dirán nuestros ponentes, pero en el año, con cada vuelta. Y entonces, después de este magnicidio, se llama magnicidio porque mataron al presidente Madero, surge un gran movimiento en contra del usurpador y asesino Huerta. Y ya hablarán de ellos. Entonces, en este entorno tan singular, muchos de los escritores mexicanos, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, etc., han dicho repetidamente que la Revolución Mexicana no ha terminado. Y si eso es verdad, si la Revolución Mexicana no ha terminado, menos quizá la armada ya, pero la otra revolución, la intelectual, la constructiva, quizá todavía persista. De eso también nos hablarán en esta noche. Y para no abordar mucho, porque si no hablo tanto que los ponentes no tienen nada, vamos a dejarles 20 minutos de exposición a cada ponente. Enseguida, después de la participación de ellos, habrá una sesión de preguntas para que principalmente los jóvenes, si se despierta alguna inquietud, puedan romper el silencio y preguntar con toda confianza: oiga, yo no entendía esto, ¿por qué sucedió? Oiga, ¿me puede ayudar tantito? ¿Me explica esto? Y seguramente con la mejor de las actitudes los ponentes abundarán sobre el asunto. Después de las preguntas tendremos unos poquitos minutos de cada uno de los ponentes para concluir. Yo voy a pasar el micrófono en primera instancia al licenciado Luis Fernando Pérez González y al profesor Guadalupe Sergio Mismón, para que usen la palabra y expliquen a detalle qué sucedió durante esta configuración del Plan de Guadalupe. ¿Qué fue el Plan de Guadalupe? Y yo le pregunto de primer momento y a bote pronto, a reserva de su propia presentación, al licenciado Luis Fernando, ¿qué es Plan de Guadalupe y quién es Venustiano Carranza? Muy buenas noches, amigos jóvenes, autoridades masónicas que esta noche nos acompañan, sus maestros, jóvenes alumnos del Cobal. Hoy, este 22 de noviembre, debe de ser para nosotros, acaba de pasar el 20 de noviembre, y lo ha comentado el maestro de la Peña, y como consecuencia de ello, pues cabe recordar en esta velada de corte informativo y de opinión histórica, ¿qué fue lo que aconteció años antes de 1910 para que se dieran los fenómenos sociológicos, políticos, económicos, armados y militares sobre los cuales deambuló, caminó ese país que es el nuestro querido México? Y encontramos, amigos jóvenes, que México deambula por una serie de características donde prevalece el mandato del general Porfirio Díaz, una serie de atropellos y situaciones que vienen a lesionar no solamente el Estado de Derecho, puesto que ustedes lo bien lo saben, se perpetúa en el poder por más de 30 años y como consecuencia de ello no existe, aún cuando él lo enarbolaba, el sufragio efectivo y la nueva elección. Situación que genera una serie de conflictos también de orden económico, político, social, moral, productivo, que viene a romper con todo un esquema de desarrollo que una sociedad incipiente como era la nuestra, de aquellos abuelos o bisabuelos nuestros, estaba surgiendo con mucho esfuerzo. Surge, antes de porfiriarle, como un análisis para poder cuestionar esta situación, surge un gran personaje, Ricardo Flores de Magón y Enrique Flores de Magón. Ambos hermanos generan una serie de planteamientos a la sociedad en la cual les dice cómo debe ser el individuo cuando quiere evolucionar,
¿Qué hacer para cambiar? Y ellos hacen una serie de planteamientos en los cuales nos hablan de un aspecto fundamental. ¿Cómo es posible que los seres humanos nos entendamos de una manera fraternal, de una manera armoniosa, de una manera igualitaria, de una manera en donde vive lo que hoy en estos días son los derechos humanos? Porque al final de cuentas es ahí donde radica el pensamiento de los hermanos Flores Magón, con un anarquismo social o comunista, le llaman algunos otros, para que este ideario y pensamiento tenga un gran respaldo dentro de esa sociedad que se veía vulnerada, lastimada y lesionada en cada uno de los aspectos que les he mencionado: el político, el económico, el social y el cultural. Entonces surge como consecuencia de ello el pensamiento de estos grandes pensadores, valga la redundancia, anarquistas ellos, que dicen que la solidaridad, la libertad, el hombre, la mujer, la patria y una serie de valores que ellos nos enuncian, bajo qué características deben de estar moldeando ese surgimiento de una nación mexicana. Y obviamente, recordémoslo, que son en 1906 en adelante, cuando ese pensamiento, su periódico que circulaba en ese tiempo, que se llamaba Regeneración, nos da la idea fundamental de cómo se pensaba en ese momento y qué se pensaba de la autoridad, qué se pensaba del porfiriato y qué características debía de cambiar para que la sociedad evolucionara, cambiara y progresara. Ahí surge ese pensamiento, amigos, los parámetros de justicia, de igualdad, de derecho, que vienen posteriormente a ser la piedra angular sobre la cual se cimente el comportamiento y el criterio de un gran mexicano, don Francisco I. Madero, que junto, pueden ver ustedes, por eso hay que leer la historia, las hojitas primero de delante y que irlas pasando bien. Viene el porfiriato entonces, vienen los hermanos Macron con su pensamiento, viene la sucesión presidencial de don Francisco I. Madero para poder a ese caudillo que había ganado una batalla contra los franceses, hay que deponerlo porque ya se ha perpetuado en el poder y la injusticia prevaleciente en nuestro país estaba todo su apogeo. Viene entonces la sucesión presidencial de un mexicano coahuilense, Francisco I. Madero, en el cual nos describe la serie de atropellos y situaciones que la sociedad mexicana está sufriendo también. Y cómo es importantísimo acabar con esa dictadura porfirista para poder generar nuevas vías de acceso a que la ciudadanía decida sobre sus gobernantes. Y ahí, de ahí por qué la frase fundamental que toma como una aportación a nuestra sociedad don Francisco I. Madero es el sufragio efectivo y la no reelección, situación que él difunde por todo, por su partido antireeleccionista y su partido democrático, para que poder deponer a don Francisco I. Madero. Surge como consecuencia de ello en esos planteamientos de carácter sensitivo, ideológico, político, social. Surge entonces el plan de San Luis Potosí, donde indiscutiblemente pone a la dictadura porfirista al filo del precipicio. Si no se respetan las elecciones que fueron dadas en el transcurso del año de 1910, a tales horas, en tal lugar, convoca a don Francisco I. Madero a que se levante el pueblo mexicano en armas y le pongan el 20 de noviembre a las 6 de la tarde a esa dictadura que ha usurpado el poder por más de 30 años. Como consecuencia de ello, ustedes bien lo saben, el presidente Díaz abandona el país, situación que fue forzada y obligada por la sociedad mexicana y por la sociedad coahuilense, encabezadas en ese momento por un gran coahuilense como es don Francisco I. Madero. Como consecuencia de ello, amigos jóvenes, surge un gran movimiento en el cual los militares, sobre todo los militares, que quedan incrustados dentro del gabinete del presidente
Félix Díaz y otros más buscan deponer al presidente, le dan el famoso cuartelazo, se viene la decena trágica, que son 10 días en los cuales el presidente está preso por órdenes de las fuerzas militares federalistas encabezadas por Victoriano Huerta, y surge como consecuencia de ello, en esa decena trágica, la muerte del presidente de la República, don Francisco I. Madero, como también ya lo señalaba el maestro. Aquí, amigos todos, hay algo muy importante, que yo, disculpen por leer, porque me queda la idea de la radio siempre cuando estoy platicando en mis programas. Pero surge como consecuencia de ello esa zona militar que depone al presidente, una contrafuerza de un gran mexicano, del gobernador, en ese entonces, de este estado también nuestro, don Venustiano Carranza. Situación que ellos la plantean ante el Congreso del Estado y la legislatura local correspondiente, en donde le señalan el telegrama que envía el usurpador del Poder Ejecutivo Nacional, Victoriano Huerta, en la cual él se nombra presidente de la República, desconociéndolo, por supuesto, don Venustiano Carranza, hace sus planteamientos legales, solicita al Congreso del Estado la autorización correspondiente para lanzarse a una batalla por la dignidad, la legalidad, sobre la cual deben de estar sentados los poderes de la Unión y fundamentalmente el Poder Ejecutivo de la Nación. Aquí, algo muy importante, en esta congregación a la que convoca, nos lleva al origen de la primera pregunta del maestro. ¿Qué es el Plan de Guadalupe? Como consecuencia de ello, diremos que en principio es un terreno, una aldea a 100 kilómetros de aquí de Saltillo, en donde ahí, en una ex hacienda de Guadalupe, así se llamaba, don Venustiano Carranza convoca a los hombres leales de la República, a la cual acuden 65 personas para firmar el Plan de Guadalupe, que no es otra cosa más que la búsqueda de la legalidad que ha sido usurpada, restablecer el orden constitucional que ha sido avasallado, pero sobre todo llegan a la conclusión los firmantes del Plan de Guadalupe que no solamente es un plan en el cual deba de restituirse la legalidad usurpada, sino que tiene necesariamente que evolucionar para darle esa justicia social que había sido denegada a nuestro pueblo y que como consecuencia de ello, aquí por eso les dije yo lo de los Flores de Magón, como consecuencia de ello era un preámbulo a que se sintetizaran y puntualizaran esas injusticias en el orden económico, político y social que habían sido soslayadas, tanto por el porfiriato y que no habían sido tocadas. Veámoslo con esa claridad por la nueva autoridad que había encabezado un par de años don Francisco I. Madero. Ante esta situación, el Plan de Guadalupe es un documento de suscripción por estos 75 personajes que la historia nos relata y en el cual hay capitanes, tenientes y cabos, en la cual cada uno de ellos se compromete a una lucha férrea por establecer un orden constitucional y evolucionar para que nuestra nación transite hacia mejores vías en su desarrollo en cada uno de los aspectos ya mencionados y factores. El Plan de Guadalupe es una evolución, es un compromiso, es una necesidad de una sociedad como la nuestra para poder evolucionar y alcanzar otros objetivos, otras metas, otros principios, la búsqueda de alternativas que nos hagan encontrar o buscar la justicia social, la igualdad, la equidad y los derechos humanos. Aquí, jóvenes, maestros, hermanos masones, el Plan de Guadalupe y el constitucionalismo, junto con la Revolución Mexicana, nunca podrá ser letra de sacrificio
tecnologías y sobre todo los militares la ciencia hacia el poder. Para nosotros, en particular para mí, el plan de Guadalupe es la piedra angular sobre la cual se cimenta la conciencia nacional. El México de ayer, el México de hoy y el México del futuro. Es la búsqueda permanente en el plan de Guadalupe cuando nos dice don Venustiano Carranza en su discurso de Hermosillo, Sonora, vendrán momentos que diferencien la etapa anterior de lo que nosotros perseguimos y se abarcará esplendorosamente la lucha social, la lucha de clases para que el pueblo de México avance. Eso, amigos jóvenes, fue uno de los discursos que sintetizan de sobremanera cuál es el pensamiento del señor Carranza para poder hacer evolucionar a un pueblo necesitado, miserable y analfabeta, trasladarlo hacia etapas superiores. No nos debe de dar pena a nadie que nuestros bisabuelos o abuelos eran indios, y como después se les llamó, eran indios patarracanas. Esos indios, esos bisabuelos, esa sangre que queda en nuestro pasado, hoy vemos aquí los jóvenes que sangre nueva, sangre digna, sangre de aprovechamiento y sangre sobre todo que busca en sus aspiraciones un México diferente, un México de cualidades que nos haga evolucionar y estar ahora en esos peldaños de inicios del siglo XXI a la vanguardia de esas necesidades culturales, científicas, tecnológicas o profesionales que ustedes saben de buscar. La clase popular está evolucionando para bien. Hoy, cuando nos retomamos o buscamos indagar sobre qué fue el plan de Guadalupe, fue una lucha social para nosotros. Para otros, ya lo he dicho, fueron etapas ancladas en la historia y en el pasado. Para nosotros es la oportunidad de crecer, de evolucionar y seguir adelante, modernizando por dignidad una nación como la nuestra. Hoy cuando hablamos del plan de Guadalupe y hablamos de la Revolución Mexicana, decimos que efectivamente la Revolución Mexicana coincide con el maestro y con los personajes que él enunció, como Enrique Krauss y Octavio Paz, porque la Revolución Mexicana nunca debe de morir. La Revolución Mexicana es evolución en el pensamiento, en la conciencia, en la búsqueda de oportunidades, en el sacrificio de un pueblo por extender la mano a sus hermanos. No puede morir la Revolución Mexicana porque existen 53 millones de mexicanos en pobreza, porque les falta salud, les falta educación a algunos, les falta mejor vivienda, les falta mejores ingresos, les falta a nuestras comunidades servicios primarios como es agua, drenaje, identificación. Y por esa misma razón, la Revolución Mexicana nunca podrá ser letra muerta y en cambio sí debe de ser letra viva para estar al pendiente de esas necesidades del pueblo de México. Concluyo, amigos, como ya lo señaló el profesor, con un pensamiento, una reflexión que quiero dejar aquí para ustedes, mis hermanos masones, los jóvenes del COAC, sus maestros y el público en general, mis compañeros de mesa. Cuando nos preguntamos hoy ¿qué es la Revolución Mexicana? Debemos entender cuál, la de ayer, la de hoy o la de siempre. Y comento para ustedes que es el sueño de conciencia evolucionado en materia, la metamorfosis dialéctica del cambio de las cosas, la esperanza de los pueblos en plantearse sus ideales, la energía creadora de quien no detiene su esfuerzo, es el poeta que contempla e imagina realidades, es el técnico que terriblemente produce con su esfuerzo en la empresa, es el hombre del campo que tiene fe en su tierra, es el profesionista que con el
saber, de su ciencia. Son los esquemas del ser humano inagotables de superación perpetua. Es el sol y es la noche, que juntos dan aliento, con su voluntad triunfadora, caminando hacia el infinito eterno. Eso, jóvenes, maestros, hermanos, es la revolución. Es el pensamiento y la conciencia que todos debemos estar involucrados e inmersos en él para cambiar esta nación que tanto necesita de cada uno de nosotros. Es el fundamental. Buenas noches. Yo diría que cuando se dicen las cosas desde el alma, y entonces decía Reyes Sabines, se sacude los músculos del alma. Oigan, quiero comentar, muchas gracias, profesor. Quiero compartir con ustedes que el plan de Guadalupe no se imaginen que es un libro que ha sido en no se imaginen tampoco que el plan de Guadalupe dan 500 hojas o muchas rutas por seguir. Miren, este es así de chiquito. Esta hojita, es una hojita del plan de Guadalupe, 7 puntos. Número 1. Para esto, el señor Carranza no lo escribe el Congreso del Estado de Provincia. Yo no sé si compartirlo con el profe, pero son número 1 del plan de Guadalupe. Se desconoce a General Victoriano Huerta como presidente de la República. Ya no es más presidente. Número 2. Se desconoce también a los poderes legislativos y judiciales de la Federación, es decir, los diputados y los senadores y los jueces ya no. Desde hoy ya no son. Se desconoce a los gobiernos de los estados que no reconozcan a los poderes federales, es decir, los gobernadores del estado o de los estados que estén con Huerta, dejaron de serlo, según Carranza. Para la organización del ejército, el jefe era el señor Carranza. Al ocupar el ejército constitucionalista de la Ciudad de México, se encargará interinamente de la presidencia, pero va a ordenar una elección para que salga el presidente electo. Y solo ese va a ser el presidente. El presidente interino de la República convocará elecciones. Tan luego se haya consolidado la paz, entregar el pueblo al ciudadano que resulte electo. Y punto último, el ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista de los estados cuyos gobiernos hubieran reconocido de Huerta, asumirá el cargo de gobernador provisional. O sea, que el jefe del ejército en Coahuila, en Torreón, en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, ese ejército, pero ese jefe del ejército, si el gobernador es fiel a la Huerta, entonces el jefe del ejército será el gobernador provisionalmente, mientras que ocupa uno que haya sido electo. Se acabó el plan. Es chiquitito, pero es tremendamente ambicioso, porque buscaba la legalidad y la legitimidad de los que ocupaban el gobierno, la gobernabilidad, con los poderes. Y yo no hablo más porque sigue diciendo otras cosas. Yo preguntaría, ojalá que pudiera el Sergio Rosales con este plan de Guadalupe, ¿cómo lo podemos entender para estos días? Porque dejar variar la historia, y entonces nos hace ruido. ¿Qué nos significa ahora mismo ese plan de Guadalupe en este 2013? ¿Quiénes participaron en el desfile del miércoles? Bueno, de ustedes. Bueno, se seleccionan algunas escuelas modernas. Bien, ustedes no son jóvenes, no solamente los varones, sino sobre todo las señoritas, tienen un derecho a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Y eso lo establece el artículo 3 constitucional. Es un derecho social que ustedes tienen. Derecho social, ¿por qué? Porque el Estado, el gobierno, llámese gobierno federal, gobierno del Estado, gobiernos municipales, tienen la obligación, con impuestos que cobran, con recursos públicos, de ampliar las oportunidades educativas. Eso es un derecho. Incluso
cuando un padre de familia no manda a su hijo a la escuela para ponerlo a trabajar, ese padre de familia puede ser denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la justicia porque él está violando un derecho que tiene el niño o el joven, sobre todo cuando hablamos de educación primaria, secundaria, bachillerato, que es lo que ustedes están estudiando, que son los niveles educativos que tienen además el carácter de obligatorio. Y el gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos. En Coahuila se avanza más que en otros estados para que no haya jóvenes que terminen la secundaria, que quieran estudiar bachillerato y que por falta de recursos no pueden. Es obligación, es un derecho que tienen ustedes. No es algo que les estén regalando, es un derecho. Y ese derecho que tienen los jóvenes como ustedes, que tienen ideales, el ideal de ser mejores, de superarse como personas, de poder transformar su familia y su comunidad y de luchar por la justicia, por valores cívicos, ¿verdad?, de respeto, de tolerancia, de solidaridad, viviendo con alegría su juventud, pero viendo, como dice el licenciado, hacia el futuro, están ejerciendo el derecho que marca el artículo 3 constitucional a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria hasta el bachillerato. Pero terminando el COA, ya está la UTC, ya está el tecnológico, ya están las otras universidades, están las normales y ustedes pueden seguir educación superior. Ese derecho a la educación es un resultado del pensamiento liberal de quienes participaron en nuestras revoluciones sociales. Sus padres tienen derechos como trabajadores, 8 horas. Fíjense que murieron muchas gentes en una huelga en Río Blanco, la mayoría mujeres de la industria textil, y en 5 furgones de ferrocarril se los llevaron al Golfo de México cargados de muertos y allá los arrestaron porque ellos que trabajaban 12 horas al día, los 7 días de la semana, estaban pidiendo una jornada laboral de 10 horas nada más. Y pedirles que los que se mutilaban los dedos o el cuerpo, porque eran industrias textiles con máquinas ya viejas y no se les daba ninguna prestación, y había niños menores de edad y sobre todo mujeres que no importaba si se embarazaban, no tenían ningún derecho. Esos derechos de los que hoy gozan los trabajadores, que están en el artículo 123 constitucional, es resultado de la Revolución Mexicana. ¿Quiénes de aquí tienen familiares que tengan una parcela o que tengan una pequeña propiedad? Su abuelo, su bisabuelo, un tío. ¿Quién? Usted diga, ¿qué familiar tuyo, qué tiene? ¿Parcela o pequeña propiedad? ¿Qué tiene? Pequeña propiedad, ¿en dónde? En General Cepeda. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, para que vean los compañeros que tienes dote, ¿eres compañero de ellos o maestro? Ah, maestro. Mire, el profesor, bueno, antes 30 familias en México tenían el 80% de la tierra. La Revolución Mexicana, junto con la tierra, que eran latifundios, o sea, grandes extensiones de tierra, había otras prácticas, como las tiendas de raya, en donde a la gente no se le pagaba en efectivo, sino que en la tienda de raya les daban el maíz, el frijol, y nunca terminaban de pagar la cuenta en la tienda de raya. Ahora a sus papás se les entrega su cheque o su tarjeta de débito y van a cobrar. Antes no era así. En la tienda de raya se les pagaba y siempre estaban endrogados. Bueno, la pequeña propiedad, el ejido, la propiedad comunal, son formas sociales de la tierra. Se desintegró el latifundismo, los grandes latifundios, y se repartió la tierra, sobre todo con quienes las trabajaban, particularmente después de la revolución con un gran masón, el general Lázaro Cárdenas del Río,
que repartió la tierra y los maestros rurales a veces traían que traer pistola o carabina para junto con los campesinos luchar para que lo que decía el presidente en un decreto que se repartía la hacienda se hiciera realidad, porque a pesar de que era un derecho en la Constitución, en el artículo 27 constitucional, muchos se resistían a reparto agrario. Hoy hay una gran polémica. Unos dicen que no tiene por qué cambiarse la Constitución, particularmente el artículo 27 sobre el petróleo, porque resulta con que el artículo 27 constitucional, además de las formas sociales de la tierra para acabar con el latifundismo, dice que lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación, o sea, de todos nosotros. Y hay una polémica, en donde unos dicen que sí, hay inversión extranjera, y otros que no, y hay un debate que ojalá y pudiera tomarse la opinión a través de una consulta a la mayoría de los ciudadanos, porque es algo tan importante que si no se hace una consulta popular, pues van a decidir unos cuantos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el artículo 27 dice que lo que está en el subsuelo es propiedad de toda la nación, y en lo que esté en el subsuelo, lo más importante y significativo para los mexicanos es el petróleo. Y además tiene que ver mucho porque aporta recursos para el financiamiento público, sobre todo para el financiamiento de la educación, la salud, etc. Bueno, el artículo 27 es producto de la Constitución, es producto de la Revolución. Es decir, los derechos fundamentales que hoy gozamos nosotros, ustedes, que gozan los niños, los jóvenes, todos los mexicanos, derechos individuales, políticos, civiles, el de ser iguales ante la justicia, el tener derecho, pobre o rico, que ojalá sea realidad, de ser juzgado bien, de una serie de libertades, de asociación, de libertad de expresión, etc. Más los derechos sociales, a la educación, artículo 3, a la propiedad social de la tierra, propiedad de la nación del subsuelo, 27, a los derechos de los trabajadores, el 123, y otros que se han agregado, como el derecho a la salud, a la vivienda, etc., son derechos que fueron el objetivo de los revolucionarios. Entonces, la revolución, como dice el licenciado, no ha muerto, porque todavía hay muchos mexicanos, jóvenes como ustedes, que no trabajan, no tienen oportunidad de un empleo y no tienen la oportunidad educativa, porque el gobierno no les da la oportunidad, o sea, el Estado, porque los padres no tienen ese compromiso, a pesar de ser un derecho social de sus hijos, porque la sociedad mexicana en su conjunto, además de desigual, es un poco injusta y no le da la oportunidad y todavía discrimina a grupos vulnerables, sobre todo a las mujeres. Claro que si una niña comete el error de embarazarse en secundaria, ya no seguir estudiando, y un muchacho le da por comenzar a drogarse, y al rato ya no sabe ni qué está haciendo, pues bueno, ya es problema de cada quien, porque nadie es responsable de la vida de nosotros. Lo que no hagan ustedes, hoy que se conmemoró el 50 aniversario de la muerte del presidente norteamericano John F. Kennedy, que decía, no hagan, ya es tiempo de que digamos, parafraseándolo, no que la nación pueda hacer por nosotros, sino que nosotros podamos hacer por la nación. Y la nación somos todos, pero comienza con cada uno de ustedes. Hoy, no nos interesa, ¿verdad?, quién tenga la religión de cada quien. Ese es un derecho que cada quien tiene. No nos interesa su ideología, cada quien tiene el derecho de tener la ideología que quiera y no ser discriminado, y el partido que quiera, y tener sus ideas libres. Esos derechos, fueron con los que lucharon estos hombres. Yo traía algunas imágenes para hacer menos aburrida la clase, pero pues gracias a un traje el proyector. Yo quisiera partir entonces de lo que hay aquí. ¿De quién es ese busto que está ahí? ¿Quién es ese señor? ¿Quién fue ese señor? ¿Quién? A ver, un estudiante que se levante, por favor. ¿Quién dice Miguel Hidalgo? ¿Alguien?
Costilla, ¿verdad? Bien, ¿qué hizo Noriega Hidalgo como para que lo tengamos aquí y esté en todas las plazas públicas de México y esté en sus restos en la columna de la independencia en México? ¿Qué fue lo que hizo Hidalgo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, inició una revolución el domingo 16 de septiembre de 1810, entre las 5 y 6 de la mañana, en lugar de hacer la misa, adecuó al pueblo, dice, a agarrar cachupines, o sea, españoles, que por 300 años habían dominado a México, e inicia la revolución social de independencia. Fíjense una cosa, pues, es muy emocionante que en esta casa, aquí en ese piso que ustedes estamos pisando todos, aquí anduvieron aquel matrimonio. ¿Quiénes son aquellos que están en aquel retrato, en aquel medallón? Es un matrimonio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eso, ¿cómo te llamas? Eso. Bueno, es el presidente, licenciado Benito Pablo Juárez García, y su esposa, la señora Margarita Maza de Juárez. Ellos anduvieron aquí, Claro, ya se ha modificado. El casino de Saltillo se quedó con un pedazo del terreno donde antes estaban las caballerizas y allí llegaron. Ese que ven ahí, ese carruaje, Juárez andaba, no había aviones, no había ferrocarril comenzado, pero casi no había, menos carreteras. Había caminos reales, o sea, de piedra y demás. Bueno, en ese carruaje anduvo el presidente Juárez por todo el país. Y aquí llegó en diciembre de 1863 doña Margarita y su familia, y el 9 de enero de 1864 aquí llegó el presidente Juárez con su gabinete. Andaba luchando contra los franceses y contra el Segundo Imperio. Bueno, aquí tenemos a Juárez, tiene una serie de papeles, y en su mano tiene la Constitución de 1857, que fue la primera vez que en una Constitución se puso un capítulo que se llamó de Derechos Humanos, y otros papeles donde están las leyes de reforma, la del matrimonio civil, la del registro civil. El nombre que ustedes tienen es el que está en la oficialía del registro civil, como don Francisco Ignacio Madero González, Ignacio con Y, el iniciador de la Revolución Mexicana de 1910, porque así es en el acta del civil. Bueno, esa es otra revolución, la que encabezó Juárez. La guerra, primero la revolución de Ayutla contra la dictadura de Santana, y luego la guerra de reforma para defender la Constitución, con las ganas que hoy el Estado mexicano tiene que defender la Constitución frente a los grupos de la violencia organizada que en muchos estados de la República, por ejemplo en Michoacán, ya no gobierna la autoridad electa por el pueblo, sino gobiernan los malosos. Bueno, la lucha de Juárez, como la de Carranza, va a ser por hacer que se obedezca la Constitución y las leyes de reforma. Esa es otra revolución contra los conservadores, contra la intervención francesa y el Segundo Imperio. Vean allá atrás, por favor. Del lado derecho está allá 3 meses los ejércitos republicanos de Juárez luchando contra el ejército del imperio, mejor pertrechado, con mejor armamento. Y en el otro lado está el emperador Maximiliano, vencido, entregando la espada a un militar que comisionó el general Mariano Escobedo, porque allí ya se estaba venciendo el imperio al ejército republicano de Juárez. Vean ustedes cómo este lugar está lleno de historia. Y hoy estamos hablando de la Revolución Mexicana, es decir, 3 revoluciones sociales. La Revolución Social de Independencia en 1810 por don Miguel Hidalgo y Costilla, el iniciador, la Revolución de Ayutla,
la guerra de reforma de 3 años, que también fue otra revolución, encabezada por el gran presidente Juárez, que continuó luchando contra el primer ejército del mundo, que fue el ejército francés de Napoleón III, y contra el imperio de Maximiliano. Y la cuarta gran revolución, además de independencia y ayuda y de reforma de 3 años, la cuarta gran revolución es la revolución de independencia, la revolución mexicana de 1910. Y aquí vemos a varios personajes. No está don Francisco Ignacio Colín Vega Madero González, que fue el que la inició. Por eso desfilamos, y qué bueno que siempre se hizo en México, el 20 de noviembre, para recordar, como lo dijo el licenciado Luis Fernando, que con el plan de San Luis, Madero en un punto dice: el 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, de la víspera, o sea, un día antes, donde no haya medios de comunicación, el pueblo mexicano se levantó en armas. Y así comienza la Revolución Mexicana de 1910 por don Francisco I. Madero. ¿Cuándo termina la etapa armada de la Revolución Mexicana? Pues en 1920, duró 10 años. ¿Con qué termina la Revolución Mexicana? La etapa armada, con el asesinato del presidente don Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, y aquí en Coahuila, en Sabinas, el 28 de julio de 1920, en la plaza principal de Sabinas, a las 11 de la mañana, el general Francisco Villa, jefe de la División del Norte, firma un tratado con el gobierno federal y Adolfo de la Huerta, y ahí se pacifica el país. Entonces fueron 10 años de lucha armada. Lo que sigue me lo voy a dar rápido, y son 5 minutos. Me voy a dar menos ustedes dos. Carranza, dos cosas. ¿Qué es una revolución? ¿Qué diferencia hay? Un cuartelazo, una sonada, un movimiento. ¿Qué diferencia hay? La revolución es un cambio profundo, que realiza cambios profundos. Lo que dijo el licenciado, en el aspecto económico, político, social. En el aspecto económico, porque repartió la tierra, porque le dio derechos a los trabajadores. Hoy, la mejor manera de hacer justicia social es que cuando ustedes salgan como técnicos, tengan la posibilidad real de un empleo y a través del trabajo, que es un derecho social, con un salario bien remunerado, es la manera de hacer justicia social. Por educación, fíjense, en 1908, después de que Porfirio Díaz, que había durado 34 años en el poder, dijo: ya el pueblo está preparado, entonces ya no voy a reelegirme, y se animaron todos, entre otros Madero, y escribe el libro La sucesión presidencial, y en aquel entonces solo el 20% sabía leer y escribir. El 80% eran analfabetos. Y hoy, el derecho a la educación, y somos 115 millones de habitantes. Fíjense nada más lo que avanzamos en la educación pública, con todo y que nos falta calidad a veces, pero hemos avanzado mucho. Bueno, don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, como dijo el licenciado, ¿verdad? Rápido Madero hace que renuncie Porfirio Díaz, ¿verdad? Allí Francisco Villa y Pascual Orozco, que no está aquí, pero se unen los revolucionarios con Madero y logran que don Porfirio Díaz salga del país en un barco en Piranga, vivió en París y allá están los restos de Porfirio Díaz en París, ¿verdad? En París, Francia. Bien, y entonces toman preso. Ustedes han escuchado hablar de Guerrero, marcha en la lealtad, cuando los cadetes del heroico colegio militar acompañan al presidente Madero. Pues esa sí fue un cuartelazo. Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban encarcelados por haber conspirado contra el presidente Madero, eso es un cuartelazo. Intentaron quitar el poder, no para hacer cambios, sino para llegar ellos al poder. Y ahí fue Bernardo Reyes que comienza ese día de la tarde la decena trágica del 9 al 18, en donde la ciudadela Félix Díaz
se resiste, Victoriano Huerta entra en acuerdos con Félix Díaz. Hoy hay un equipo de espionaje en la embajada norteamericana. Bueno, esto es no nuevo. El embajador norteamericano en aquel momento, en la embajada, no le gustaba el presidente Madero, entre otras cosas porque quería ponerle un impuesto al petróleo, que eran compañías norteamericanas. Esperamos que después de la reforma energética otra vez no vengan los americanos a apoderarse del petróleo. En fin, ojalá no ocurra. Además del petróleo, la Virgen de Guadalupe es la que nos protege, son los dos hijos para el pueblo de México, ojalá y no ocurra eso. Bueno, Madero quería cobrar impuestos por el petróleo que estaban sacando las empresas norteamericanas e inglesas. Y el embajador norteamericano Henry D. Wilson metiendo su cuchara, reuniendo en la embajada para quitar al presidente Madero. Por eso se le llama Pacto de la Embajada. Y se le llama Pacto de la Ciudadela cuando vayan a México, vayan a la Ciudadela, porque ahora es un gran edificio que tiene museo, biblioteca, pasan películas, etcétera, que vayan, ya está rehabilitado. Allí en las ciudades estuvieron 10 días. Los que estaban contra el presidente Madero comete el error de nombrar a Victoriano Huerta para que defienda la plaza. Victoriano Huerta entra en arreglos, por eso se le llama traidor y usurpador, porque el presidente Madero lo nombra para que defienda la Ciudad de México contra los sublevados y él se une a los sublevados. Por eso, con el pacto de la embajada o el pacto de la Ciudadela, es lo que termina con los 15 meses que duró nada más en el gobierno el presidente Madero. El 18 lo toman preso, le toman la renuncia, el 22 lo asesinan. Y Carranza, el 19 de febrero, el Palacio de Gobierno, ahí donde está ahora, nada más que era, creo que de 2 pisos, no sé qué está, pero lo remodeló y hizo el tercer piso de 2 pisos. Allí estaba el gobernador como ahora, pero ahí estaba también el Congreso, el que ahora está por dos, pero ahí está. Carranza recibe el telegrama de Victoriano Huerta y Carranza le dice al Congreso: yo como gobernador no reconozco, y el Congreso de Coahuila emite un decreto el 19 de febrero desconociendo a Huerta y diciendo: se dan facultades extraordinarias al gobernador de Coahuila para que arme fuerzas y restablezca la legalidad. Ustedes han visto en la tele que dice 100 aniversario del ejército mexicano, ¿verdad? ¿Se ha visto el logotipo? Bueno, busquen ahí en el Twitter o en el celular o en la computadora. Dice 100 aniversario del ejército mexicano. ¿Por qué? Por el decreto del 19 de febrero de 1913 del gobernador Carranza y el Congreso de Coahuila, en donde faculta al gobernador de Coahuila, Carranza, a que arme fuerzas. Y el ejército mexicano de hoy reconoce su origen en ese decreto del 19 de por eso Coahuila es la cuna del ejército mexicano, y aquí surgió. Y después de eso, Carranza establece el cuartel general en Arteaga, en Ramos, ya anda mientras logra agrupar gente y conseguir recursos. Y el 21 y 22 de marzo de 1913 viene la luchada aquí a Saltillo, no lo logra, pero en la prensa dice Carranza: ya México habla de que sigue la revolución en Coahuila, de que no estoy muerto, como lo hacían algunos, ¿verdad? Y entonces, el 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de Guadalupe, cuando vayan a Monclova, dice Hacienda de Guadalupe, entren ahí 69 jefes y oficiales con mandos de tropa firmaron el Plan de Guadalupe, en donde se forma el ejército restaurador, se le llama ejército constitucionalista, y a Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. Por eso este año estamos celebrando el 100 aniversario del Plan de Guadalupe. Y el Plan de Guadalupe es lo que da base legal no solo a la revolución de Carranza, sino lo que lleva a la formulación de la Constitución del 17, que es la Constitución que hoy nos rige. Píquenle a la computadora y vean derechos humanos, Constitución, y ahí están los derechos que ustedes deben conocer, porque para eso murieron más de 1 millón de gentes en la Revolución Mexicana. No solamente adultos, sino mujeres. El ejército zapatista, del Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata, ¿verdad?,
tenía coronelas, fue el ejército donde más oportunidad se le dio a las mujeres. En otros casos, pocas, pero lo lograron, se vistieron de hombres para tener grado militar y luchar. Pero eran adelitas, eran mensajeras, eran enfermeras, hacían periódicos, las mujeres luchando por ideas. Por eso no es justo todavía que la mujer no tenga los espacios que tenga. A ver, ¿quién es este señor? Alguien que me diga. Nomás se pone de pie, por favor, y me dice su nombre de vuelta para que lo oiga. ¿Quién es? Ese es el general Emiliano Zapata Salazar. Luchó, como todos, contra la dictadura de Huerta, de Porfirio Díaz y de Huerta. Plan de Ayala. Este señor, bueno, ni el alcalde de Saltillo lo conoce. Este señor es el general Roque González Garza, que nació aquí en Saltillo, por la calle de Victoria. Ninguna calle y ninguna escuela lleva su nombre. Cuando vayan al Museo de los Presidentes, que por cierto están mal ordenados, un familiar aquí que está en el patronato los cambió. Hay 5 coahuilenses que han sido presidentes de México. Uno, el general Melchor Musquiz, que nació en Musquiz, luchó con López Rayón en la independencia, fue presidente de México, se opuso a los 30 Iturbide antes, y el Melchor Musquiz fue el primer coahuilense que en los primeros años de México independiente, 1832, pues sí, ahora no se va. Melchor Musquiz. El segundo, los otros cuatro son de la Revolución Mexicana, y les voy a platicar un dato interesante, para que vean por qué Coahuila, con Madero, Carranza y muchos, es cuna de la Revolución Mexicana, cuna del Ejército Mexicano, para que sientan ese orgullo y se metan con Villa, con Zapata, metan en la computadora. Bueno, este señor fue presidente de México, Roque González Garza. ¿Por qué? Porque ya dijo el licenciado, y aquí también el tercer conferencista, el señor moderador, dice: el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza Garza, primer jefe del ejército constitucionalista, y cuando entre a México y triunfe la revolución, será el presidente provisional. Entonces Carranza fue encargado del Poder Ejecutivo, y después de la Constitución del 17 hay elecciones y Carranza es electo presidente constitucional. Ya lo había sido Francisco I. Madero. Entonces llevamos 1, Melchor Musquiz; 2, Francisco Ignacio Madero González; 3, Venustiano Carranza; 4, este señor de Ramos Arizpe, Eulalio Gutiérrez Ortiz, nació aquí en Santo Domingo, igual que el revolucionario Pancho Pos, el que puso Flores Tapia lanzando un cañón. Eso lo hizo Pancho Pos aquí en la Plaza de Armas. No era cañón porque el Oscar era muy emocionado y se emocionaba hasta los momentos, que hizo mucho, por cierto. Bueno, era una metralleta, pero con mucho valor, con Pancho no la lanzó. Bueno, de Santo Domingo a Ramos Arizpe, este señor Eulalio Gutiérrez Ortiz. Ya llevamos 4. Y el quinto presidente fue este que está aquí, Roque González Garza, también por la soberana conversión de Aguascalientes. Fíjense que hubo un momento en la historia, en 1914, en que 3 coahuilenses ocupaban la presidencia de la República al mismo tiempo. Carranza era el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo Federal, le hace presidencia de la República. Eulalio Gutiérrez, que fue el primero de los 3, nombrado porque el otro fue Lalo Cházaro de la Convención, pero no era de Coahuila. Eulalio Gutiérrez Ortiz, que fue nombrado presidente por la Convención de Aguascalientes. Y cuando Eulalio Gutiérrez choca con Villa, se viene de México y nombra a Roque González Garza, sobre todo con el apoyo de los zapatistas. Carranza le siguió de frente hasta que lo mataron en el 20, pero en el 14 llega acá a llegar en Nuevo León, y ahí renuncia a Eulalio Gutiérrez hasta acá, pero mientras ya era presidente Roque González Garza. Entonces 3 coahuilenses ocupaban al mismo tiempo la presidencia de México. Es decir, Coahuila es rica en historia, particularmente la Revolución Mexicana. Hay novelas, hay cuentos sobre la Revolución Mexicana, está la biografía, el personaje que ustedes quieran. Revolución, algunos dicen,
solo una profunda, los muy radicales historiadores, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que son tres valores o principios que hace suyo la masonería universal. La masonería es una organización que cultiva el pensamiento liberal progresista, el pensamiento de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Carranza, que también eran masones. Y me da mucho gusto ver a un joven ajefista. Los mayores son masones, los hermanos menores son ajefistas. En secundaria, en preparatoria, en profesional, hay logias femeniles y hay logias de hombres. ¿Cómo se llama usted? Si al final alguno de ustedes se interesaría saber por qué es el ajefismo, estudian, no hacen otra cosa, dialogan, estudian, discuten, esos que dijeron nombres de revolucionarios y que les interesa, si quieren ingresar con esa ideología liberal y progresista y jóvenes en el ajefismo para defender las ideas liberales de estos hombres de los que hemos hablado hoy, en este recinto lleno de historia, porque estamos pisando el suelo que pisó Juárez, su esposa, su familia y los liberales. Si hay preguntas o comentarios, se les puede agradecer. El comentario que decía es que luego van a requerir los papás de los muchachos. Esa es la verdad. No es otra cosa. Pero la verdad es que nos gana la pasión histórica y una reflexión, y es cierto lo que dice, que casi me convierto en conferencista. Para no ocupar más tiempo del que ustedes quizás tenían prestado, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y yo les pediría de favor a los dos participantes que fueron ustedes en la respuesta. Si hay una pregunta, no hay nada más interesante para los conferencistas que haber despertado inquietud en quienes los escucharon. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran aclarar, bueno, ahora la voz es de ustedes. Alguien que quiera levantar la mano y preguntar con la confianza de que estamos entre amigos, entre familia, con toda la confianza. No tienes más. O quizá uno de los, no necesariamente de los jóvenes, quizá una de las personas que también están acompañando de los adultos, si hay alguna inquietud o algún comentario que quieras. Yo quisiera pedir que si no hubiera pregunta, que fuéramos a escuchar por lo menos a tres jóvenes un comentario, una opinión, algo de lo que no estén de acuerdo, algo que quieran agregar. Entonces, una conferencia no se trata de una exposición, una conferencia es una conversación. Entonces, es una conferencia, una conversación. Comentarios de ustedes, saben que es importante para nosotros que los jóvenes rompan los temores y digan, oye, yo pienso de esta manera, pienso, y pienso existo, que sea lo primero. Entonces, porque si no pensaba a veces bien. No, de verdad, alguien que quiera aportar un comentario, si no es pregunta, algo que les haya despertado con inquietud esta presentación de los dos ponentes, tanto el licenciado Fernando como el licenciado profesor Bueno Sergio García. Si les gustó, si no les gustó, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan? Vale la pena seguir hablando de la revolución del siglo XXI, de la globalización. Vale que nos deja un hecho que ocurrió hace 103 años, el 20 de noviembre de 1910. Miren cómo Es importante que estén los derechos en la Constitución, o es un librito más que a veces los ciudadanos deberíamos recibir hasta de manera gratuita del gobierno para lograr la recuperación. Es decir, ¿vale la pena hablar de esto hoy? Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, presente nada más. Toda vez que no hay ninguna intervención, hay apoyo. Finalmente, adelante. Yo creo que en ese tiempo las personas no tenían nada que perder, antes iban a ganar más de lo que ya tenían. Pero si nos fijamos en que ahora no se trata de hacer una o a para mejorar el país porque tienen mucho que perder. O sea, lo están viendo de que ellos pueden seguir perdiendo si se arriesgan. Ese es mi punto de vista.
por eso ha disminuido el pensamiento. Pensantes somos todos, solo nos falta el escritor. Muchas gracias. Es importante la voz. Es importantísimo. La pregunta que acaba de hacer el joven, o el comentario más bien, estriba, amigas jóvenes, ¿por qué no hay participación? Esa es la pregunta sintética. ¿Por qué se constriñe la evolución del pensamiento social, político, económico? Y yo creo que la respuesta la debemos de tener todos nosotros. ¿Qué tipo de sociedad deseamos construir? ¿Qué tipo de sociedad deseamos orientar? ¿Hacia dónde debe de caminar la sociedad? Y en cada uno de nosotros como ciudadanos está la respuesta. Yo quiero construir una sociedad igualitaria, de justicia, de equidad, de participación, donde el ciudadano en general sea el artífice de los cambios y donde el ciudadano, ustedes, yo y todos nosotros, sus padres, sus familiares, estemos interesados en el bien de la sociedad. Construir sociedad en este momento no es más que asumir responsabilidades, y muy poca gente quiere asumir responsabilidades, porque responsabilizarme para ser yo de mi grupo escolar el mejor grupo quiere decir que todos debemos de ser los mejores estudiantes de esa escuela y que debemos de preparar nuestras tareas, nuestras clases y estar sobre todo analizando los temas que siguen. Participar en sociedad, amigos, jóvenes, hermanos masones, sí conlleva una responsabilidad y construir una nueva sociedad en el siglo XXI para que la revolución no fenezca es darle libertad a nuestra conciencia para que siga imaginando y siga creciendo hacia mayores estatus de bienestar social, comunitario, de vida y de dignidad. Ahí radica el pensamiento de la verdadera evolución y la revolución. Es cambio, es tolerancia, es transformación, es modernización. Nosotros, todos, queremos mejores instalaciones comunitarias, sociales, públicas, queremos mejores gobernantes, queremos mejores escuelas, queremos mejores centros de salud, queremos mejores diagnósticos que les hagan a nuestros familiares. Pues todo eso se puede lograr cuando la sociedad está unida y está participativa. Yo creo que la clave para que la sociedad se siga transformando es la participación de todos los ciudadanos. Y su gran maestro Raúl Alberto Rodríguez de la Rosa deben sentirse contentos y satisfechos porque el trabajo que se realiza aquí a través de los programas de Sergio Reséndiz y del licenciado Fernando Hernández es labor cumplida y ojalá que esta noche, pero la palabra tertulia también quiere decir conversación, esta noche de tertulia, de interacción, haya servido para financiar un poco más nuestro pensamiento de la revolución. Un apunte más del licenciado Fernando. Nada más quiero hacer una reflexión, jóvenes. Ahorita se habla de inseguridad por todos lados y todos andamos temerosos. Se habla de pobreza, yo mencioné que había 53 millones de mexicanos. La pobreza dice uno, es que la pobreza está ahí y por eso la criminalidad existe, y por eso no hay gente que encuentra trabajo y se tiene que ir a buscar el sustento en algún lugar. No, la pobreza también, y eso se lo digo yo, porque también, como muchos aquí presentes, somos parte de la cultura del esfuerzo, como fue el presidente Benito Juárez, fue el primer ejemplo de nuestra vida nacional de la cultura del esfuerzo. Esa cultura, amigos, jóvenes, llévensela como un acicate para vencerla a ustedes, porque la cultura del esfuerzo está en cada uno de nosotros, porque la pobreza no existe. Mientras exista la imaginación, el criterio, el trabajo y las ganas de hacer las cosas, la voluntad para superarse, no puede existir pobreza en nuestro pueblo mexicano. Muchas gracias. Dos comentarios breves.
estudiantes. El cambio no lo van a hacer los que no tienen la chance de ir a la escuela. Esos no lo van a hacer el cambio. Esos son víctimas de nuestro tiempo, en la drogadicción, en el pandillerismo, que lo ven en sus colonias y demás, y ustedes se diferencian de ellos porque ustedes buscan a través del estudio, con el apoyo de sus padres y sus maestros, salir adelante. Y dos, el trabajo que se realiza en los talleres de las logias masónicas tiene como propósito también influir en el cambio afuera. La pobreza existe, 53 millones, la cuarta parte de los mexicanos no tienen lo suficiente para comer siquiera. La delincuencia existe porque hay jóvenes y la drogadicción y la violencia, porque hay jóvenes sin escuela y hay jóvenes sin trabajo. Y hay padres de familia sin educación y trabajo. Si el gobierno no hace lo suficiente para transformar esa realidad social, la ciudadanía, ustedes, cuando tengan el derecho a votar, cuando hoy que participan, pueden cambiar. Ustedes son sujetos de cambio, porque son jóvenes idealistas, como lo fueron los jóvenes revolucionarios que acompañaron a Carranza con el Plan de Guadalupe. Con estos temas. Son temas apasionantes. Yo le doy la voz a la maestra de ceremonias. Muchas gracias. Bien, ahorita vamos a agradecer, dando un reconocimiento a estos brillantes ponentes que hicieron de la sesión algo agradable, algo interesante, algo que nos hizo sonreír, algo que nos hizo preguntarnos muchas cosas acerca de nuestra historia, acerca de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Créanme que así es. Por lo mismo, quisiera entregar un reconocimiento que a la letra dice: a la gloria del gran arquitecto del universo, gran logia Benito Juárez, antiguo libre y presentados masones, a través de la respetable logia simbólica Fraternidad Secreto número 61, la Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a nuestro querido hermano Luis Fernando Hernández González por su excelente participación en el sexto ciclo de conferencias, la masonería y la revolución, específicamente con el tema Plan de Guadalupe. Para los eventos se instruye, se queda sentado el día 21-22 de noviembre de 2013 en Abundal. Lo suscriben. Primero, nuestro muy respetable gran maestro Juan Ramón Castillo Salinas. Un servidor Jesús Enrique de la Vega Rosado,
General, y el venerable maestro Raúl Alberto Rodríguez de la Rosa. Aquel que nos ha enseñado muchas cosas y que es dueño de una palabra que solamente él la puede tener, y que ojalá en la siguiente disponibilidad nos pueda brindar más tiempo ahorita para las condiciones. No le digo que le vamos a llegar a una hora, yo se lo prometo. Nuestro maestro Sergio Guadalupe, presente como a continuación, con el mismo texto, para el profesor José Francisco Ramírez Saucedo. Yo quiero informarles que el día de ayer hubo el primer día de este ciclo de conferencias con el tema la convención de Aguascalientes, donde se presentaron el gran palmarés de la Gran Valle de México, Carlos Quintanilla y Elena,